Te emocionaste al recordar a tu mamá. ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿Por qué el presidente nos desprecia? O sea, ¿por qué el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete? Nunca tuve un juguete. Entonces, llegaba al pueblo como los Reyes Magos con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Esas son las lágrimas de la oposición, las lágrimas de Xóchitl Gálvez, y tenía que ser en el espacio de Carmen Aristegui, así como lo acaban de ver al inicio de este video, en el intro del video. Ahí está. ¿Quién le cree a Xóchitl Gálvez? Mis estimados pregoneros, ahora sí son totalmente las víctimas de todo esto. Cómo atacaban a AMLO, la propia Xóchitl Gálvez denunciando un día sí y el otro también, todo el show que ha armado en el Senado de la República y hasta metiéndose con su familia, con sus hijos Xóchitl Gálvez, y ahora resulta que hay que tener lástima por ella, por todo lo que ha logrado, o porque era muy pobre y que, así como lo dice ella, nunca tuvo un juguete. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones así y no estamos en los medios de comunicación o no tenemos esas ventajas que tiene Xóchitl Gálvez de salir a decirlo simplemente porque quiere ser candidata de la oposición o porque quiere ser presidenta? Ya harta este tipo de narrativas y argumentos por parte de la propia Xóchitl Gálvez y de la oposición de Claudio X González y todos estos medios de comunicación que la siguen inflando. Pero cuando se reviente ese globo, pues prácticamente la caída va a ser muy dura. Escuchen lo que aconteció en esa entrevista con Carmen Aristegui, que en ningún momento la increpó y la cuestionó. Representante legal y socio. Bueno, es lo que el presidente empezó a leer, que fue su tuit del viernes. Entonces leyó los socios, tú eres socia de una de las empresas, tu marido es otro. Son empresas conocidas pues por el gobierno porque han contratado con ellos y con en el ámbito privado. A ver, más allá de la exposición misma que tú vas a proceder legalmente porque el presidente expone públicamente información que tendrá que ser reservada, está el contenido de lo que el presidente está planteando. Y entonces, entre que está planteando que de vender gelatinas a convertirte en empresaria millonaria, hay una pregunta que hacer, en pocas palabras. Pues sí, estudié, me preparé, empecé la empresa, como te conté, pedí fiado un plotter y 2 computadoras. Voy a buscar el testimonio de Pairó. Me dio 12 pagarés para pagarle el plotter y las computadoras. En un cuartito en la colonia Letrán Valle empecé a trabajar como ingeniera. Nadie me creía porque me veían mujer, mexicana, que podía ser yo un edificio inteligente. Y eso me llevó a recibir un premio y un reconocimiento en Davos en el año 2000. Como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Y luego el Foro Social de Porto Alegre me invitó a hablar por mi trabajo con las comunidades indígenas, porque gracias a que generaba dinero, como empresaria tenía yo dinero para apoyar a comunidades indígenas en problemas de desnutrición. Esas empresas tienen 31 años, Carmen, no han hecho nada indebido. Estoy ahorita sometida a una auditoría voluntaria con el SAT, que es lo correcto. Si el presidente cree que mis empresas no han pagado dinero de impuestos, pues ahí estoy en la auditoría. ¿Solicitaste una auditoría ahora en estos días? Hace algunos meses. Meses. Veía venir esto. ¿Por qué? Pues porque me cayó el de la Ciudad de México en la nómina, y el SAT me mandó una carta a todos los empresarios que nos sometamos voluntariamente a auditorías, y decidí hacerlo, pues justo para saber que está bien, es mejor. El presidente insinúa que mi trabajo como delegada tuvo que ver algo con la empresa, ¿no? Pues la empresa tenía 25 años cuando fui como delegada. Yo le prohibí a mi hija hacer alguna venta dentro de la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, pero de todas maneras le dije, no busques clientes aquí. Okay. Tienes Los Cabos, tienes Cancún, tienes el Estado de México, es mejor. No hay una sola observación del órgano interno de control y de la auditoría de la Ciudad de México donde yo haya otorgado una manifestación de manera ilegal. La chica que tenía en Ventanilla, que es a donde tú recibes el uso de suelo, el impacto urbano, todos los permisos vigentes, y les das su manifestación a la persona que lo solicita, llámese inmobiliario o lo que sea. Si Víctor Hugo Romo, que ahora sale a decir, es el que seguramente le dijo al presidente, cree que yo hice algo indebido, pues me debió haber denunciado, como yo lo denuncié. El exalcalde. Por ejemplo, él autorizó minería 88, 14 departamentos, hicieron 33, y su director jurídico y gobierno vive ahí, en un penthouse ilegal.
Él autorizó Monte Camerún 50, que tenía que tener 3 niveles, y construyeron 9. Y le dio la terminación de obra antes de que se fuera su administración. Entonces, si vamos a hablar de esos temas, yo hice varias denuncias a ellos y les abrí varios expedientes y demolí 15 inmuebles que eran ilegales. Fui el terror de los inmobiliarios. Fui el terror. No hay un inmobiliario que diga que a mí me dio un moche. No hay un inmobiliario que diga que yo lo extorsioné. No existe, Carmen. No hay manera. Si el gobierno de la ciudad supiera que yo había dado alguna autorización indebida, han tenido 5 años desde que dejé de ser delegada, pues para abrirme un procedimiento administrativo. O sea, lo que él quiere es tratar de desvirtuar que yo en estos 3 años conseguí trabajos ilegales. Como senadora no tengo nada que ver con el tema inmobiliario. Es una manera de tratar de pegar algo que no va a pegar, porque ¿dónde están las denuncias? Si el presidente cree que yo hice algo indebido, que me denuncie penalmente, Carmen. En los años en donde estuviste participando en el gobierno federal con Vicente Fox y tus otras actividades políticas, de que empezaste a hacer la política, que ya narraste como a que estamos actualmente tú y yo conversando, ha habido diferentes actividades tuyas. En algún punto se discute, se plantea, y el presidente lo deja ahí. Conflicto de interés. ¿Hubo conflicto de interés al generar recursos económicos para tus empresas siendo tú funcionaria pública en algún punto del 2015 a 2023? No. A ver, si a ver, vendiste cosas, o bueno, no vendiste, contrataste servicios en el gobierno de Vicente Fox. Hay unos contratos de mantenimiento por 2 millones de pesos, Carmen. Yo no era titular de la Comisión Nacional del Agua. O sea, no había ningún impedimento para que la empresa le reparara a la Comisión Nacional del Agua su sistema contra incendios. El total de contratos en esos 2 años fue de 2 millones de pesos de mantenimiento. Nosotros le habíamos hecho ese edificio a un privado. Y la Conagua, a un privado que rentó la Conagua, nos pidieron adecuaciones. O sea, el contrato de origen era un privado. Un privado. Y luego lo contrató, rentó la Conagua, ese edificio. Ese edificio. Y la Conagua le pidió a UMEI, que pues eso yo ni me enteré, ¿Okay? a UMEI, Operación y Mantenimiento, que le hiciera reparaciones. Contratos de 60,000 pesos, Carmen. Contratos de 200,000 pesos. O sea, no, pero además no era ilegal, porque yo no era la titular de la Conagua. O sea, con la Comisión de Pueblos Indígenas no hubo ninguna relación contractual. O sea, yo no le conseguí contratos a mi empresa con Pemex, con CFE, no existe. Más que unos servicios de adecuaciones de la Conagua por 2 millones de pesos, Carmen. Veo, por ejemplo, la Defensa Nacional. ¿En algún punto le has prestado servicios a la Defensa Nacional 2015, 2016, en relaciones comerciales y algunos otros puntos aquí? ¿Qué relación tienes con el ejército en términos comerciales? Pues es que ellos hacen obra. Hicieron. Entonces, de repente, nosotros estamos dados de alta como proveedores del gobierno. Entonces ven que hay una empresa, le surgía cable, les vendí cable. Creo que 300,000 pesos de cable, en otros lados les di servicios de mantenimiento, les arreglé algunos edificios. O sea, Carmen, a nosotros nos hablan y nos pero a ver, dame un segundito para no perderme de aquí. Te pregunto al ejército porque aquí, por ejemplo, en 2015 tiene aquí el registro que el presidente mostró, ingresos comerciales con 3,065,000 pesos y luego en 2016 15,729,000, por hablar de uno de los ámbitos públicos que están aquí registrados. Con el ejército 15 millones no me da, Carmen. Pues aquí dice, mira, bueno, ¿ves aquí? Pues tendría que... En 2016, 15,729,000 y en 2015 3 millones. Yo creo que con todo el gobierno, Carmen. No solo el ejército. Bueno, aquí este es el desglose que presenta el presidente. El gobierno, todos los contratos en 9 años son 78 millones, Carmen. En todo. En unos años 15, en otros 12, en otros 17, o sea, dependiendo. Pero seguramente nos contrataron servicios de mantenimiento, instalación de equipos de aire acondicionado, suministro de cable, o sea, lo que hacemos, Carmen. Déjame seguir preguntando en el ámbito público. El INAI, el Instituto de Transparencia, en 2015, algo por 1,372,000. Mantenimiento. En 2016, 1,966,000. En 17, 3,894,000. En 2018, 4,739,000. Y en 19, 4,073,000. Esto con el INAI. ¿Qué dices de esto? Pues son licitaciones, Carmen. Todas son licitaciones. Todas ¿Qué son servicios licitaciones. del INAI? Mantenimiento a su edificio inteligente. Es que no hay muchas empresas que den mantenimientos a edificios inteligentes, Carmen. Y el INAI tiene un edificio inteligente que también compró hace tiempo. Entonces tiene un sistema de alarma y detección de incendio, tiene sistemas de control de acceso, y te contratan por un año, deben de ser 400,000 pesos mensuales, 350,000 pesos, le das mantenimiento a la planta de tratamiento, le das mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, le das mantenimiento a los sistemas de control, tienes una plantilla de 10, 12 personas en el INAI, seguramente mensuales. Entonces son partes y refacciones, es la nómina, digo, pues ahí te debe quedar un 15% de utilidad, más o menos, y de ahí le tienes que pagar Hacienda. ¿Estas cantidades contratadas fundamentalmente son equipos? En el caso de OMEI es mantenimiento, Ajá. que es fundamentalmente personal,
que pones a disposición del cliente para darle mantenimiento a todas sus Técnicos. instalaciones técnicas. Mantenimiento, aire acondicionado, sistemas de control de acceso, alarma de detección de incendio. A ver, Es personal te lo especializado. pregunto porque aquí, digo, en la idea simplona, muchos dirán, tiene Xochitl Gálvez en su bolsa. No es así, pero digamos, muy simplificadamente y torpemente, tiene 1.500 millones de pesos que ha ganado a lo largo de estos años, pues con relación comercial, con gobierno y con privados. No, hombre, Carmen, hazme la buena. A ver, desglosa esos 1.400 millones de pesos, ¿cómo los explicarías en una ficha? 65% compra de equipo. Es carísimo el equipo. Que se lo quedan las empresas. Se lo entrego a las empresas. Tú los compras, 65% es equipo. Equipo. Equipo es tubería, lámina, todos los insumos para hacer la obra, ¿no? Más o menos 65%. 65. Échale un 15% de mano de obra. Y luego otro 10% de todos los impuestos, Seguro Social y Infonavit. Te va quedando un 7-8% del total, ¿no? Y de ese 7-8% págale 30% a Hacienda. A veces te queda el 3%. Porque si se te vino la inflación como ahorita, o se te vino el COVID, perdimos mucho dinero en el COVID porque tuvimos que pagar nóminas sin tener trabajo. O sea, eso no lo ve el presidente. O sea, en el COVID tuvimos pérdidas tremendas. O sea, yo tuve que vender mi camioneta para pagar una quincena, Carmen. No había para pagar la quincena en el COVID. ¿Cuántos empleados tienen tus empresas? Yo creo que debemos de ser como 250, 300 empleados. Nomás dime lo que cuesta pagar la nómina cada quincena, tú que pagas nómina. Yo pago nómina aquí igualmente en un proyecto independiente. ¿De acuerdo? Claro, sí. Y hay es un tema. quincenas en que no te pagó el cliente y tú tienes que pagar. Y tienes que pagar a las personas, por supuesto que sí. Y luego el Infonavit y el Seguro Social no te perdonan una quincena. O sea, realmente ser empresario en México se ha vuelto muy difícil. No es fácil. Está muy mal la paga. No hay crédito. El crédito está muy caro. Ahorita cualquier crédito 15%. Entonces, seguramente ahí va a haber muchos intereses de créditos porque los clientes no pagan. Y entonces tú tienes que sacar un crédito para pagar la nómina porque no salió. Entonces, qué duro que el presidente ahora da la dirección de mi empresa. Mis hijos trabajan ahí. Me pone a merced de la delincuencia organizada. Diga, esta señora es millonaria, váyanle y secuéstrenle a los hijos. Yo no vivo en un palacio, Carmen. Yo no traigo camionetas blindadas. Yo no traigo escoltas. Yo ando, hoy llegué en un coche, pero generalmente ando en bicicleta. Entonces, ¿de qué se trata el presidente? Yo le diría al presidente, si hay algún delito, que me denuncie penalmente. Si hay alguna manifestación mal otorgada como delegada, ¿por qué Víctor Hugo Romo no me denunció cuando llegó? Yo sí lo denuncié por el Mercado Escandón, lo denuncié por el Mexicanito, lo denuncié por el edificio delegacional, lo denuncié por Minería 88. Yo sí lo denuncié. Yo no solo salgo ahorita a decir, ahí están las denuncias, que por cierto nunca las investigaron. ¿Por qué no me denuncian en lugar de tratar de desprestigiarme? De vender gelatinas a tener una empresa de edificios inteligentes, sí, señor presidente. Y eso es lo que yo quiero para todos los mexicanos, Carmen. Yo quiero que más mexicanos que nacen en condiciones de adversidad, les echemos la mano. Les demos código, les demos inglés, les demos competencias laborales, robótica, inteligencia artificial, que se vayan a trabajar a Tesla, que hagan su empresa de manufactura, que, no sé, pongan sus tornos y le hagan piezas a la industria automotriz. O sea, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea, yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. ¿Te emocionaste al recordar tu mamá? ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿Por qué el presidente nos desprecia? O sea, ¿por qué el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete? Nunca tuve un juguete. Entonces, llegaba al pueblo como los Reyes Magos con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Trataba de ayudarle a otros. Siempre he tratado de ayudar a otros. A mis primos, a mis hermanos, a mi pueblo. El presidente dice que eres la elegida de la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir un cuarto de lámina? ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado a un bloque, Carmen? ¿Dónde estaban? No es cierto. El presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce. La gente tiene miedo de salir a la calle, Carmen. La gente está cansada de que con su pensión tenga que comprar sus medicamentos. Es más, hoy mi marido, derechohabiente de Seguro Social, pidió medicamentos por 4,200 pesos. De su pensión del IMSS, porque en el IMSS, el de la próstata no se lo dan, le dan un opatito que no le funciona. El de la presión arterial no es sujeto para tener, hay 2 tipos de medicamentos en el sector salud. Si ya estás muy grave, sí te dan un medicamento especial
el losartán o algo así, pero él no es candidato para que se lo den. Entonces él lo tiene que comprar por su cuenta. O sea, de su pensión mi marido, porque él ya está jubilado, tiene que comprar así los adultos mayores con sus pensiones tienen que ir a comprar su medicamento de la presión y de la diabetes. Y los adultos mayores los vi en Torreón esperando 6 horas poder sacar su dinero del Banco del Bienestar por la estupidez de este gobierno de no poderlo sacar en cualquier banco. 6 horas a 38 grados. Ese es el trato que les dan los adultos mayores. Entonces, obviamente, caminé por ahí y sí me gritaron. Eso que no debo de decir, me lo gritaban los adultos mayores. Porque ven una esperanza. Ven una esperanza en una ¿Qué mujer debes decir? que quiero ser presidenta. Ah, porque a ver, déjame cerrar con eso, porque sí, y si quieres ser presidenta. Bueno, Obvio, aspiro, obvio. pero no debo de decir porque entonces me van a multar. A ver, más que multarte, aquí estamos en un tema, ya sé que vas corriendo y te agradezco que estés. Pues ahora lo tienen mis estimados pregoneros, ustedes tienen los mejores comentarios, las mejores opiniones acerca de este tema, acerca de esta video información. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos a la siguiente.